José Tocubilla, nace en Asunción en 1969, es arquitecto por la Universidad Nacional de Asunción. En 2020 es nominado al premio Global Award de la UNESCO. En 2019 es coordinador local de la 11 Biau en Asunción, Paraguay. En el 2008 es finalista al premio BSI, Swiss Architectural Award de Mendrisio, para arquitectos menores de 50 años, y su obra seleccionada en el premio ON por la Red Bull en realidad. En el 2016, finalista del premio Mies Crown Hall America's Prize y Emergy IIT College of Architecture de Chicago por el edificio San Francisco. Su trabajo ha sido premiado en la 10ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo, por el edificio San Francisco también. En la 20ª Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, por la vivienda Tacurú. En la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Cádiz, por la Casa del Pescador en Villa Florida. Por la Asociación Paraguaya de Arquitectos y la Comisión del Bicentenario con el Premio Nacional de Arquitectura Emergente, y por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos como Arquitecto de las Américas. Ha dictado conferencias y workshops en Mérida, México, en Bogotá, Colombia, en Sao Paulo, Brasil, en Austin, Texas, en Tesalónica, Grecia, en Venecia, Italia, en Talca, Chile, en Piura, Perú, y en Liga, Espacio para Arquitectura en la Ciudad de México. Su obra ha sido publicada en las revistas Casabela, Plot 3060, Revista AU, Suma, Escala y Arquine. Bueno, Joseto, yo lo resumo ahí para no hacer más larga esta presentación, y te dejo el espacio para que comiences. Bueno, muchas gracias, Fabio, por la presentación. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y bueno, conversar con ustedes sobre algunos temas que me parecen interesantes. El tema, sobre todo, que me invitaron a hablar sobre el tema que se llama adaptar, creo que es una palabra muy amplia, pero que es muy interesante. Y bueno, voy a compartir la pantalla, voy a tratar de eh, dar una pequeña introducción de algunos conceptos que quiero conversar y tal vez si da tiempo mostrar algunos trabajos que pueden un poco contar sintetizar este verbo. Eh, y la verdad que, bueno, uno se siente un poco cómodo puede hablar con lo que conoce, con lo que hace, pero como académicos también, es interesante también tener una mirada un poco más holística de las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla, voy a poner, vamos a ver si, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Ah, Sí. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, estuve viendo la charla que hizo el maestro Gerardo Caballero, me encantó sobre el primer tema y me pareció muy interesante ese enfoque desde la mirada, más desde la observación, con respecto a los lugares que fue contando y mostrando, ¿verdad? Hay una cierta analogía con respecto a esta dualidad de artificio-paisaje que me parece interesante también contar desde nuestra mirada asuncena, vamos a decir. Entonces, por supuesto, dar una vuelta perdón, por esta voz que tengo, pero bueno, estoy mateando, ¿no? Hoy estoy como argentino, porque normalmente nosotros tomamos tereré, un mate frío, pero cuando hace frío de repente nos gusta tomar un poco un matecito también. Me viene bien para mi garganta.
Bueno, como sabrán, nuestra condición de Mediterráneo, ¿verdad? Evidentemente estamos rodeados por una isla sin mar, rodeado de tierra, como diría nuestro gran escritor Augusto Roa-Bastos. Eh, pero Paraguay realmente tiene una condición muy particular, en donde tenemos esta especie de línea que divide en dos al país, que es el río Paraguay, el que viene desde el río La Plata y termina en el Mato Grosso. Y bueno, eso divide en dos a nuestro país, en una zona sur un poco más poblada, 90% de la población está en la región del sur, a un lado, vamos hacia el lado de la derecha de esta línea, y al lado izquierda es el Gran Chaco paraguayo, que es el 60% del territorio, con un 10% de población, es un lugar vacío. Y ahí existe como dos condiciones muy interesantes, totalmente antagónicas, de un paisaje más verde, más con una orografía y ríos y arroyos en la región oriental, y un lugar más árido, seco en la región occidental, ¿verdad? Eh, Asunción, como pueden ver, está ubicado en un punto estratégico en esta especie de lugar donde estamos pegados también a Argentina a través de Clorinda. Y bueno, tiene una condición un poco alta, así como Rosario, pero no tanto, hay una especie de barranco. Pero me gusta siempre empezar a conversar sobre algunos temas y hago como una especie de homenaje con estas imágenes que uno puede imaginarse como un cuadro, como algo natural o como una foto aérea, satelital, sobre un lugar específico. Eh, pero realmente estos son tejidos humanos. Mi padre es científico, mi padre es un patólogo, que entonces de niño yo siempre estaba como observando el microscopio y mirando estas formas, estas figuras, que al final uno empieza a hacer una analogía bueno, uno fue aprendiendo que, por ejemplo, en estos puntos rojos que tenemos por todos lados, es una aglomeración de células. La aglomeración de células generan una especie de, vamos a decir, daño a este tejido y aparece el cáncer. Esta sumatoria de puntos rojos es lo que llamamos metástasis, que lo que hace es destruye el tejido, ¿verdad? Entonces, con esa analogía, con respecto a una foto aérea, también podemos entender que nosotros como actores, como arquitectos, podemos generar estas células, ya sea positivas o negativas, y generar una metástasis en la ciudad, ¿verdad? Esto de Asunción realmente se crea como un fuerte, realmente se le denomina madre de ciudad de Asunción porque desde Asunción se funda, creo que 2 veces Buenos Aires, y bueno, genera la ubicación de fuerte, era en esa intención de llegar al oro, al Perú, pero cuando Pizarro llega prácticamente queda abandonado a su suerte, en donde, bueno, los españoles encuentran un lugar, unas condiciones increíbles, vamos a decir, unos pueblos originarios amables en el sur, porque en el norte eran bastante diferentes, que eran los guaraníes, y aparece esta amalgama hispano-guaraní que es muy interesante, ¿verdad? Bueno, esta idea de fuerte realmente se sintetiza, bueno, en una implantación de los españoles sobre unos montículos, esto un poco la primera, vamos a decir, trazado urbano de Asunción, que era un poco más orgánico, en donde uno puede ver las construcciones sobre una especie de islas, esta especie de calles, eran surcos creados por la erosión, vamos a decir, por el agua. Entonces uno se imagina cómo podría ser una ciudad, cómo hubiera sido una ciudad si uno podía entender las condiciones geográficas existentes, ¿verdad? O los aspectos biofísicos existentes. Entonces ahí empiezan a generarme preguntas, ¿cómo hubiera sido Asunción si, bueno, evidentemente esta especie de sello de la ley de India, en donde aparecen muchas ciudades, como Asunción o Rosario o otros que aparecen una especie de estructura de damero que pone un sello en todos lados. Y bueno, y ahí es donde empieza a haber una transformación, ¿verdad? Bastante dura, a veces bastante trágica en otros lugares,
como La Pampa, por ejemplo, tal vez mucho más interesante, ¿verdad? Donde se organiza y donde nace una ciudad en base a una especie de ley. Pero tal vez en este lugar hubiera sido otra ciudad. O sea, entonces, ¿cómo aparece un poco este verbo de cómo nos adecuamos, cómo nos adaptamos, ¿verdad? Cómo nos ajustamos de repente a algunos cambios, para bien o para mal? Entonces, ahí está la pregunta, si es un cáncer o no es un cáncer lo que hacemos, ¿verdad? Y dejo esa pregunta para, para todos, ¿verdad? Bueno, los sinónimos de adaptar, bueno, tiene que ver justamente con eso, con el sentar, acoplar, creo que también es ambientar. Entonces hay una cantidad de significados que derivan de una palabra tan impresionante bueno, que me pareció muy interesante eh, debatir o conversar. Asunción, por supuesto, tiene este aura verde de cerámicas, de materiales autóctonos y de lapachos, que justamente ahora están floreciendo. Y bueno, algunos dibujos, este es de Livio Abramo, un artista de Brasil que estuvo instalado en Paraguay, que siempre sintetizaba con unas líneas lo que el aura de un lugar, este es la Bahía de Asunción. Entonces, bueno, todos estos colores, toda esta impronta de materiales que tenemos, a mí me parece interesante esta relación de lo existente, del paisaje que hoy día está bastante deteriorado. Por supuesto, esto no es solamente nuestro, el problema medioambiental de la destrucción medioambiental es universal, pasa en todos lados. Acá aparece esta mirada desde Asunción, desde el Chaco a Asunción, que es un lugar vacío, y de Asunción al Chaco, que es una línea, un horizonte que te sintetiza lo que es el Chaco, ¿verdad? Es un gran vacío, pero un verde impresionante, con diferentes, vamos, y condiciones. Hacia el agua, evidentemente hay más humedad, y más al norte, hacia Bolivia o Argentina, en el noroeste, realmente es árido. Y bueno, todas estas condiciones hacen que, bueno, este gran territorio que tenga estas características. Por supuesto, al sur están los pantanos del Ñembucú, al sur, vamos a decir, hacia Corrientes, un poco más al norte de Corrientes, y todo bueno, no tenemos mar, pero tenemos una serie de lagos, paisajes, arroyos muy lindos. Acá tenemos el Chaco, el gran Green Hell, el lugar más árido, pero que tiene una especie de universo, como hay tanta oscuridad, a veces aparece un poco ese universo que te conecta, y uno puede entender esa conexión de los pueblos originarios, cómo no se perdían con toda esta información que está ahí, ¿verdad? Bueno, esa transformación árido a húmedo, aparece toda la explosión de fauna, de vida, bueno, que tenemos todavía. Y bueno, esta mirada, vamos a decir, la visita de Le Corbusier en 1929 desde Buenos Aires, que empieza a sintetizar, a mirar, una mirada ya de una persona racional, vamos a decir, empieza a dibujar el paisaje, a ponerle colores a la tierra colorada, al horizonte, a los árboles, empieza a formular algunas cuestiones de su arquitectura. La chipera, las mujeres con su chipa, y le preguntaban a él qué le parecía, qué había que hacer en Asunción, ¿verdad? Y él comentaba un poco como que, bueno, después de hacer una crítica tan fuerte a Buenos Aires, en el sur, él venía a decir, bueno, esto es un lugar descontaminado de Europa, vamos a decir, estaba como aislado. Él tenía una curiosidad por saber qué pasaba en Asunción, y hablaba de no hacer nada, ¿verdad? Realmente entender que existen unas cualidades que realmente habría que preservar. Por supuesto, nuestra condición ahora actual de grandes ganaderos y sojeros, aparece bueno, en esta época de pandemia, hacernos nuevas preguntas, ¿verdad? Con respecto al territorio, a la tierra, ¿verdad? Porque si hablamos de territorio podemos entender algo un poco más amplio y de común, ¿verdad? Y cuando hablamos de tierra hablamos de algo privado, ¿verdad? Entonces aparece como que estas dos posibilidades, ¿verdad? Un territorio con un bosque, esto es enorme, una foto aérea de hace 5 años, y eso es lo que tiene más o menos 10 o 15 kilómetros por 5, y esta es su situación actual, de cómo ese gran territorio se vuelve
tierra, que genera una especie de vacío para una producción que supuestamente hace que nuestra economía mejore, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que son interesantes de ver hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos, qué queremos hacer, ¿verdad? Entonces me parecen algunos tópicos muy, muy interesantes que hacen que, bueno, esta especie de condición de artificio natural o estos ejemplos de las aldeas que tenemos en Paraguay también o en el Amazonas, donde aparece esta pequeña densidad amable con todo el verde y el oxígeno alrededor, los alimentos, el agua, que realmente es, vamos a decir, el territorio que nosotros realmente simplemente estamos habitando. En el otro caso, bueno, evidentemente nos maravillamos por el artificio, por la maravilla de Nueva York, pero también tenemos estas posibilidades de entender nuestros lugares como geografía, ¿verdad? A mí me gusta mucho de repente tomar un poco este ejemplo, porque acá podemos empezar a indagar sobre este verbo. Cuando hablamos de los ayoreos, los totoviegos sode, son pueblos originarios que son los últimos silvícolas que están en el norte, allá en un lugar árido, caliente, un infierno, en donde realmente acá podemos ver a la izquierda cómo ellos, entendiendo un sitio, tomando lo que tienen alrededor, generan una especie de refugio ideal, adecuado a una condición hostil. Esta condición hostil, que es el Chaco, en donde, bueno, ellos construyen el refugio desde la utilización de lo local, lo que tienen alrededor, y la incorporación de técnicas, tal vez, por supuesto, eh, como la utilización de la tierra y de la posibilidad de cerrar los poros de estas ramas o nidos y a pedir o exigir a la naturaleza que realmente los cubra, genera un poco esta especie de adaptación, ¿verdad? De las personas en un sitio tan hostil, ¿verdad? Sobre todo también me parece interesante cómo empiezan a aparecer herramientas o elementos que de repente estamos como olvidando, como que estamos mirando para afuera y de repente hay cosas que tenemos espontáneos, directos, que tenemos a nuestro alcance. Por ejemplo, esta silla, esta silla que es un cinto, el pamoy, realmente es un elemento que surge del caraguatá, una planta con unas fibras muy interesantes, y además es una silla móvil, uno lo puede llevar consigo, es una maravilla. Además, está hecho en el lugar con mano de obra local a un costo increíble, casi nada, vamos a decir, de impacto. Y además sirve para bajar el alimento, o sea, la miel, subir el árbol, llevar al crío, montarle a la pieza que vas cazando. O sea, a mí me parece que es interesante este concepto del pamoy, como algo puede funcionar algo tan elemental de alto diseño, porque es una silla que es una sola línea, no la típica silla de tres palitos, entonces aparece una síntesis, algo esencial, pero muy potente, ¿verdad? Si nosotros podríamos pensar la arquitectura como el Pamoy, yo creo que el mundo estaría salvado. Entonces aparecen este tipo de cosas que a mí me interesan, cómo vamos entendiendo algunos conceptos, ¿verdad? Por supuesto, acá tenemos una vivienda que prácticamente desaparece del entorno y abajo lo que está pasando actualmente, esta explosión, vamos a decir, de deforestación, vamos a decir, mundo ganaderos, ojeros, que van tomando todos estos sitios. Y bueno, ellos llaman al hombre blanco coñones, que me parece, siempre repito, me encanta esta palabra porque ellos nos dicen a nosotros, el hombre blanco, hombres que hacen cosas sin sentido, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante. Bueno, pues, yo quiero realmente, antes de mostrar algunas cosas, dar un poco un cuento de algunas condiciones nuestras, ¿verdad? Que vienen desde lo esencial y cómo algunas cosas se van adaptando, ¿verdad? Y cómo algunas cosas se pueden ir aceptando y otras de repente tal vez no. Yo no digo que no tengamos que aceptar nada, ¿verdad? Al fin y al cabo, cuando uno genera cultura, tiene que ver con cultivar, con empezar a probar, y hay cosas que perduran y otros no. Bueno, en este caso, este es el espacio esencial paleolítico, vamos a decir,
donde aparece una evolución muy simple. Estos son dibujos de Lucho Elgue, justamente, que yo lo rescaté de otra de sus charlas, que a veces vamos juntos, un gran maestro y amigo. Bueno, esta evolución del espacio, vamos a decir, esencial, transformado a otra escala, como son los Oga Guazú, o las viviendas comunes de los guaraníes, que diseñan dentro del bosque un lugar protegido, con una especie de sur, vamos a decir, surco en el suelo, una huella, y se protegen del agua, de una serie de condiciones atmosféricas. Y bueno, aparece un poco esta idea más grande vamos a decir, de estas viviendas de los ayoreos, ¿verdad? Por supuesto, esta, estas maravillas construidas, más efímeras, por supuesto, porque a veces son nómadas, se van moviendo, o seminómadas. También aparecen otras características interesantes en otros lugares donde aparece la excavación, la posibilidad de protegerte del agua, pero también tener un microclima diferente. Y bueno, y acá aparece un poco esta amalgama que me parece muy interesante, guaranítica, la incorporación española, de la conquista, la colonia, donde van tomando ciertas cuestiones que tienen que ver con una incorporación de tecnología, pero también una adecuación de tecnología existente. Entonces, aparece estas posibilidades de generar, vamos a decir, esta evolución desde trabajos que funcionan y una adaptación de otras tecnologías a un lugar. Aparece esta imagen muy interesante que es la culata Yogai conocida, que trabaja como una ecuación, un reloj con respecto al clima, una circulación norte-sur que capta los vientos, se protege del sol de un lado, y eso se fue mejorando con la incorporación de galerías. Esto es un dibujo de 1700 y algo. Aquí también tenemos una evolución de esta técnica mixta, adobe, paja, ya el ladrillo que va apareciendo. Y bueno, estas fórmulas que realmente funcionan hasta hoy día. Esta es una foto no sé, de 2010, más o menos, que aparecen como vestigios de algo que sí funciona y se sigue repitiendo, ¿verdad? Entonces, todas estas cuestiones me parecen interesantes ver para poder analizar otras cuestiones. Por ejemplo, bueno, nosotros, como les estaba comentando, que tomamos el tereré, este es un regalo que me hicieron a una ciudad cerca de Asunción, donde aparece un poco esta especie de recipiente de cerámico, pero me pareció muy interesante esta especie de imperfección que vemos, que realmente es una pequeña huella, ¿verdad? Nosotros normalmente queremos diseñarlo perfecto, queremos hacerlo como que eso sea un cilindro, pero con la humedad esto suda. Si es que no tenía esta pequeña huella, esto se cae y se rompe. Entonces, esas pequeñas imperfecciones o esas pequeñas forman parte también, y me parece muy interesante este elogio de la imperfección, porque a veces estamos como histéricos por el alto diseño y no, nos queremos. Yo creo que hay ejemplos cotidianos que te enseñan que realmente no tiene nada de malo, ¿verdad? No tiene malo, es fundamental esa huella imperfecta para que esto funcione, ¿verdad? Bueno, esta adaptación que hablamos bueno, la gente que nosotros tenemos un problema, no tenemos terremotos, no tenemos huracanes, etcétera, pero sí tenemos un problema que es el río que sube y baja, Asunción, y como tenemos un estado bastante particular con respecto a la ayuda y bueno, la gente no está esperando al Estado que resuelva sus problemas. Entonces prácticamente genera una especie de vivienda esperando que el río suba. Acá podemos ver que tienen como una galería hacia el agua. Esto debe ser una maravilla cuando esté todo inundado, ¿verdad? Entonces, resuelve con lo que tiene, ¿verdad? Con creatividad también, por supuesto, y dentro de unas condiciones económicas precarias, ¿verdad? Pero hay muchísimos ejemplos de esta especie de adecuación a los problemas cotidianos, ¿verdad? Sin tener que esperar
una solución del Estado. Bueno, evidentemente también tenemos el problema de la utilización de nuestro espacio público. Como tenemos poco espacio público, lo más fácil es usar los espacios públicos cuando existan inundaciones y se llenan de estas pequeñas casitas provisorias que realmente lo que hace es que los pocos espacios públicos perdemos y no hay una respuesta interesante. Pero bueno, acá comparten un partido de fútbol y un asadito y bueno, y esta idea que me parece muy interesante del compartir, de la solidaridad, es algo que, bueno, hoy tenemos con esta experiencia del COVID, es creo que un poco el sentido nos da muchas nuevas respuestas a muchas cosas que venimos haciendo. Bueno, por supuesto, esta idea de los espacios y de cómo se van transformando, entendiendo un lugar donde llueve bastante, un lugar donde hay mucho sol, y cómo esos espacios se van adecuando y se van transformando, me parece interesante, cómo vamos sumando actividades. Anteriormente era una iglesia, una protección a la iglesia, después tenemos las galerías, o estas piezas abandonadas que de repente aparece en la naturaleza, que empieza a licuarse también a los vestigios que deja el hombre, ¿verdad? Una especie de ruina que al final quedan estas maravillas. Bueno, sí, no puedo dejar de mencionar a los jesuitas que tuvieron esta amalgama hispano-granítica muy interesante, donde aparece toda esta influencia, vamos a decir, este aporte, pero una especie de resistencia también en el sentido de los guaraníes, en donde van como creando unas construcciones que hablan un poco de esta readecuación de un tema importado, ¿verdad? Pero que se adecua a ciertas condiciones y genera una maravilla, ¿verdad? Una maravilla como son las ruinas jesuíticas, con mucha austeridad, con lo que había en el lugar y con un aprendizaje mínimo del conocimiento que es importado, sumando a lo autóctono. Por supuesto, estas pequeñas, vamos a decir, estos espacios, estos se repiten en todos lados en Paraguay, estar bajo la sombra, buscamos siempre la sombra, estamos siempre en contacto con la necesidad de estar en sombra, ¿verdad? Y hay hasta vegetaciones que se adecuan muy bien. Entendemos que el mango es importado, el mango viene, creo que con los portugueses en el siglo XVIII, y lo importan de Asia, creo. Y bueno, aparece como en Paraguay el mango está en todos lados, o sea, tener una sombra bajo un mango de lo máximo en un clima tan... No digo que tengamos que importar especies, pero me parece como que hay algunas cuestiones que de repente van funcionando. Bueno, antes de mostrar algunos ejemplos construidos, algunas intenciones de constructivas, también me parece interesante explorar, eh, vamos a decir, esta mirada que más holística, vamos a decir, en el sentido de que, bueno, con pocos elementos uno también, esto no es Burle Marx, tampoco no es Scarpa, sino estos son los incas, que pudieron entender la necesidad de la preservación, de la utilización del agua y de cómo guiarlos para generar todas estas maravillas que existen a lo largo de toda América. Hay ejemplos increíbles de la adecuación impresionantes. Y bueno, y también fórmulas muy interesantes que siempre comentamos sobre cómo a través de la matemática nosotros también podemos entender cuando tenemos una necesidad imperiosa de resolver un problema, ¿verdad? Qué sé yo, en la India, los step wells, estos reservorios gigantescos, que lo que hace es, en un lugar que no llueve, nada, calculan las pocas lluvias, o un mes al año, y con toda la ciudad y las viviendas juntan el agua a través de las calles, del espacio público, en un gran reservorio que hace que pueda durar para todo el año. Entonces, estas sencillas ecuaciones
que hacen que, bueno, la arquitectura se monta en infraestructura o desarrolla infraestructura para resolver al final los problemas de la ciudad. Y bueno, generan estos step walls, tienen escaleras porque realmente esto se llena de agua y la gente va tomando el agua manualmente y bueno, lo va vaciando y aparecen también estos lugares vamos a decir, para rezar, para reunirse, etcétera, y meten los templos adentro, entonces realmente aparece como la arquitectura que resuelve y que aporta, ¿verdad? Y se adecua a un clima que realmente es inhóspito, hostil también, y resuelve algo, ¿verdad? Bueno, rápidamente, tengo dos imágenes más, a mí me parece siempre interesante mostrarle al gran Saladino cuando en esta película Cruzada, que no es una tan buena película de Hollywood, pero a mí me pareció interesante el momento que ofrece un vaso de hielo, con hielo vamos a decir, a los cruzados cuando tomaron Jerusalén, y en ese lugar, que era un desierto, ¿verdad? Entonces uno empieza a pensar cómo hicieron hielo en un desierto. Y aparece nuevamente en las matemáticas, en donde con este conocimiento muy simple de entender que hay escarchas o un mes al año o 2 meses, los persas ya diseñaron una especie de reservorio o una conservadora gigante para captar todo ese hielo, juntarlos y tener agua fría y hielo durante un buen tiempo. Entonces, toda esta exploración matérica, constructiva, aparece con esa intención de esta infraestructura para poder mejorar la vida de las personas, ¿verdad? Y creo que de eso se trata un poco la arquitectura. Bueno, aparece un poco este Jack Chal, que realmente es una conservadora gigantesca, acá podemos poner mucha cerveza. Entonces aparece esta construcción teniendo simplemente los materiales que tienen el sitio, las piedras y la tierra, ¿verdad? Y la forma que evidentemente trabaja en base a estos materiales. Entonces ahí aparece un poco la arquitectura que trata de resolver estos problemas. Por supuesto, estas adecuaciones, estas adaptaciones tienen que ver un poco con la creatividad, con la imaginación, con el conocimiento. Entonces, cuando tenemos un paisaje ártico, no tenemos más que un material, ¿verdad? O sea, un material que es el agua que empieza a construirse y se puede transformar en lugares como habitables, ¿verdad? Como son estos, y que se pueden generar maravillas también. Bueno, con eso realmente quise dar una pequeña introducción de un poco esta idea de conversar sobre lugares que se van transformando a través de nuestras acciones, que pueden ser positivas, negativas, y es donde tenemos que empezar a hacernos nuevas preguntas, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo que nosotros hacemos, creemos que por lo menos siempre es entender los lugares, trabajar con mano de obra local, entender los materiales que tenemos y empezar a generar de esas condiciones arquitectura, ¿verdad? Bueno, somos privilegiados, tenemos materiales maravillosos, tierra de todos los colores, una producción local increíble. Entonces a mí me parece que a veces hablar de ladrillo, de piedra, de tierra, a veces parece un poco hablar de cuestiones precarias, ¿verdad? Pero realmente yo creo que en este tiempo, hoy día, me parece muy interesante, yo creo que merece una oportunidad de poder entender que hay mucho por todavía ofrecer, ¿verdad? Además, todavía sigue siendo un material muy pertinente, donde la gente tiene conocimiento de cómo se trabaja con estos materiales, son materiales que están adecuados al lugar, y todas estas cuestiones son las cuestiones que me interesan. Antes que trabajar, no estoy en contra de la tecnología, simplemente creo que la intención nuestra siempre es de producir, entender esta economía circular, entender esta posibilidad de disfrutar y tenemos materiales hermosos que podemos aprovechar y mejorar en todo sentido. Por ejemplo, estas, vamos a decir,
Eh, Tenemos piedras maravillosas donde a mí me parece interesante desde tomar estas piezas como oportunidades de trabajar con los artesanos, con los grandes maestros y producir esta posibilidad de una simple bacha, una simple piedra que se transforma en un lavado para un lugar que genera una, vamos a decir, una explosión, o sea, un cambio muy interesante en la gente que está en estos sitios que están alrededor. No necesitan venir a la ciudad, pueden trabajar en sus comunidades y el dinero se distribuye de otra manera, ¿verdad? O sea, a mí me pone feliz que después de hacer una bacha como esta, una cantidad de familias hacen una fiesta y eso al final sale mucho más barato que comprarlo, traerlo de Italia y también tiene unas condiciones magníficas, cambia de colores, aparece un poco esta pieza de este artificio que se diseña, tiene un peso, tiene una geometría interesante, ¿verdad? Bueno, estos son pequeños trabajos que siempre estoy trabajando con artesanos, me gusta muchísimo explorar eso. Y también, bueno, cuando me aparecen la oportunidad, me invitan a trabajar con una empresa que trabaja con madera reforestada en algo que todavía no se estaba utilizando mucho en Asunción. Entonces me apareció la oportunidad bueno, diseñar una pieza con estas maderas, armar una especie de un diseño en una vivienda que me invitaron a hacer una escalera. Y bueno, esta escalera que lo hago, bueno, lo hago un poco en homenaje también al gran maestro Rafael Iglesias, que es un maestro nuestro, que vino a Paraguay muchas veces, mi amigo Solano Benítez, de Solano, nuestro maestro amigo. Y bueno, generamos esta especie de pieza escultórica eh, con una sobre otras, ¿verdad? Evidentemente el trabajo de la compresión es muy importante. Y bueno, el secreto de esta escalera, que tiene dos sentidos, es realmente esta raja. Sin esta raja no funcionaría. Entonces realmente, bueno, esos son algunos ejemplos de pequeños trabajos en donde vamos adecuando algunos sistemas. Bueno, en este trabajo de la Casa del Pescador, bueno, aparece justamente una posibilidad sin por supuesto, con presupuesto muy apretado, de armar una vivienda para un amigo que, bueno, que tenía un lugar con un árbol. La intención era, bueno, se hacían los pescados en ese árbol, ellos iban a pescar acá hasta el río Tebicuaro, esto está a 200 kilómetros de Asunción, al sur, y nos pareció interesante atrapar esa sombra y generar una pequeña vivienda que se construía con esta idea de utilizar lo que teníamos, ¿verdad? Y poco dinero. Entonces aparece esta transformación de este sitio y bueno, empezamos a entender que bueno, teníamos las piedras cerca, unos ladrillos, y bueno, el pedido de seguridad de estar a 200 kilómetros sin poder controlar una vivienda, por tema, bueno, diseñamos una especie de muros que se abren, una especie con este concepto de un cofre que, bueno, que se cierra y que se abre cuando se habita. Bueno, empezamos a trabajar este ida y vuelta con los maestros, me parece muy interesante este trabajo de ida y vuelta con los maestros constructores, de empezar a diseñar estas piezas de ladrillos sin juntas para captar las brisas, la intención de utilizar los encofrados que usamos para este techo, lo usamos en estas aberturas. Ahí se puede ver un poco esta especie de muro filtro. Muy austera la casa, es prácticamente de cemento y ladrillo, con estas maderas. Después posteriormente apareció la piscina, un pedido posterior. Bueno, esta idea de integrarnos y de cerrarnos cuando era conveniente, ¿verdad? Ahí podemos ver la vivienda, esta terraza, donde lugares ideales para tomar el tereré, la vista del río, etcétera, etcétera. En esta otra obra, eh, que bueno, podemos ver cómo eran las condiciones, el lugar tenía una conexión muy fuerte con el horizonte, con el lago Ipacaraí, esto está también a 50 kilómetros de Asunción.
en donde, bueno, esta es una vivienda que ya tiene ya sus 18 años, pero me parece muy interesante contarles porque fue uno de los trabajos que, bueno, que me dieron algunos indicios de lo que estamos haciendo hoy, de entender un lugar como un pedazo de territorio, ¿verdad? Donde la gente sigue disfrutando de la vista y nos encanta de repente asumir y apropiarnos de la vista con las grandes casas con vista. A mí me parecía interesante tener esta fluidez de lo público y de esta intención de semi-enterrarnos también nos dio el material. Entonces, acá es donde aparece no digo una simbiosis, pero una construcción vamos a decir, desde una operación. Acá ponemos una foto de este maestro que prácticamente me daba la altura que yo podía respetar y a 1 metro teníamos ya piedra. Entonces la piedra que sacamos de este sitio, empezamos a extraer, generamos el mismo muro que formaba el refugio, o sea, armaba la vivienda, contenía el deslizamiento natural del suelo y al mismo tiempo atajaba el techo. Entonces, y bueno, este muro de piedra que no vamos a decir, no está en contacto con el sol, realmente es una especie de congelador ahí, ¿verdad? Uno va tocando, siempre está fresco, en contacto con la tierra, claro, con todas las protecciones, por supuesto, de aislación. Y esto aparece como este concepto del pamoy, ¿verdad? De ver usar un material que pueda funcionar en diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, todo nuestro trabajo trabaja un poco sobre eso. ¿Qué le podemos sacar lo máximo a algo, ¿verdad? Todo lo que podemos, bueno, esta es un poco la vivienda que tiene la calle por acá. Empezamos a trabajar con esta idea del ingreso por una especie de fosa. Bueno, aparece un poco este tiempo que me parece muy interesante en la arquitectura, donde aparece la intención de recorrido y de volver a descubrir. Son algunos elementos que me parecen interesantes. Y esta vivienda prácticamente paraguaya, con galerías, con espacios en las galerías que salen, los dormitorios que salen a la galería, la construcción, evidentemente hacemos una destrucción, cómo podemos nosotros generar menor impacto, esta idea de qué estamos haciendo en los lugares. Esta misma tierra la pusimos después en el techo, pero no una cuestión de mímesis, sino por la inercia térmica y por la posibilidad de recuperar lo que habíamos hecho, ¿verdad? Entonces aparece esta vivienda semienterrada, con muy buena ventilación cruzada, muy buenos aleros, y esa conexión con lo natural, ¿verdad? Siempre con materiales que nos ofrecen en el sitio. Acá podemos ver esta especie de muro que genera un poco una intimidad, también una protección, se transforma en lugares para sentarse, etcétera, etcétera. Y bueno, esta especie de techo verde con una estructura que también la diseñamos para generar una especie de banco, un nervio que estructura todo para no tener tantos pilares, pero que al mismo tiempo genera bancos. O sea, esta viga que al principio en el cálculo salía de 1 metro y 1,30 m, tapaba totalmente la vista, entonces la doblamos, generamos este mismo nervio y generamos este banco. O sea, que es una estructura que resolvió el problema y al mismo tiempo nos generó un lugar para mirar, para sentarse y dialogar y disfrutar del sitio. Bueno, esto es un poco como está ahora. Ya tiene sus años, y creo que cuando más envejece a mí me gusta más, es como que va incorporando. Bueno, ¿cómo estamos a tiempo, Fabio? Si me quieren hacer una pregunta o interrumpirme, No, ¿estamos no, bien? estamos muy bien de tiempo, Joseto, así que Estoy pasando manejate rápido para... con tranquilidad. Sí, sí, vamos muy bien. Bueno, perfecto. Sí, tengo unos 3 o 4 trabajos más que podemos parar también si se hace muy largo. Bueno, estamos ya en los 50 minutos. Bueno, máximo voy a mostrar 2 o 3 nomás. Bueno, en No, este caso, en serio, manejate tranquilo con eso, estamos bien.
Ok, bueno, voy a pasar rápidamente. Este es un proyecto en un lugar al sur, en Misiones, esto es totalmente eh, en un lugar, en un mar verde, bueno, donde no hay sombra, y acá aparece un poco esta imagen más que elocuente de lo que hay que hacer, ¿verdad? Aparece un poco la intención, un suelo que muy malo porque no absorbe, la idea de hacer una especie de zócalo. Teníamos una cantera cerca, una vivienda que se demolía a 20 kilómetros, compramos esta especie de escombros y generamos todo un proyecto entendiendo estas condiciones, cómo nos adecuamos a un lugar tan particular, con una humedad, un suelo que no absorbe el agua, un viento sureste constante, y aparece esta especie de piedra en L que nos protege, pero que aparece, bueno, estos son dibujos que hemos hecho, la intención de armar esto es un lugar donde en el interior, que, bueno, más que un establecimiento ganadero, más ganadero, no, de oveja, eh, ovejero sería, y bueno, aparece este proyecto que se instala en un lugar, un mar verde, con un horizonte muy lindo, Misiones, estas piedras rojas de estas canteras, estoy seguro que la misma de los jesuitas, ¿verdad? Vamos a decir. Eh, y bueno, empezamos a construirlo con esta especie de muro que nos protege, pero que nos abrimos al otro lado con una especie de galería al horizonte. Esta piedra que se transforma en suelo, que se transforma en plataforma, eh, que, bueno, acá podemos ver esta tensión de los dormitorios, de tener una protección, este suelo que aparece también la posibilidad de generar lugares para subir a caballo, para gente de edad, para los niños. Y bueno, esto es una idea de usar prácticamente muy pocos materiales. Era muy difícil el acceso, entonces las camionadas que teníamos que llegaban apenas, ya llevábamos las chapas o buscábamos los materiales que podíamos usarlos de una forma consciente de la logística, que era muy difícil. Esta vivienda se llama Araputú, es todo lo contrario, en un lugar, por eso muestro un poco estos ejemplos, porque uno es un lugar abierto, prácticamente sin nada, y en este caso es un bosque a 15 minutos de Asunción, en un lugar que se llama Surubí, cerca del río, donde hay un bosque muy interesante, donde aparece la posibilidad de hacer una vivienda, ¿verdad? Esta vivienda, Arapitú, a mí me encanta mostrar esta foto porque realmente esta es una foto aérea donde en las condiciones que estaba antes y las condiciones que está ahora, prácticamente no se ve la vivienda, acá a la derecha podemos ver, y bueno, cómo nosotros nos adecuamos a un lugar donde no queremos sacar árboles, ¿verdad? En esta vivienda empezamos a trabajar como cirujanos, vamos a decir, como médicos, empezar a entender los árboles más grandes, ¿no? Había que hacer un sacrificio, por supuesto, y esta vivienda se mueve, como se puede ver en planta, se mueve entre estos árboles. Toda esta especie de U o C que vienen a ser lo que es privado, y los espacios entre esta C son lo que sería más de uso social de esta vivienda. Y bueno, lo interesante de esta vivienda que está en el bosque, pero no es la casa en el bosque, sino prácticamente el bosque en la casa, es esta relación de cada C o cada U con el lugar. Se va como descubriendo partes de este bosque, y también estas U son estructurales. O sea, prácticamente atajan todo un techo que es una terraza pesada. Y bueno, y trabajamos con, bueno, algunos dibujos de esta vivienda que hay árboles por fuera, hay árboles por dentro. Estos son dormitorios y estos son estares, etcétera. Por supuesto, también esta vivienda tiene una topografía particular, entonces nos adecuamos a esta topografía. En planta se adecua a estos puntos como especie de pentagrama, ¿verdad? Entonces vemos como los puntos son los árboles, y en corte se va adecuando a la topografía, donde tenemos un techo único, vamos a decir lineal, y el suelo que se va moviendo en base a la topografía y vamos ganando altura. Entonces aparece, bueno, acá hay una foto de la construcción, uno puede tener un poco la idea de esta intención de movernos.
Bueno, esto un poco alguna foto del amigo Fede que estuvo en Paraguay. Eh, y bueno, esta idea de estar, de entender, de conectarnos con lo natural. Se respira otro aire en este sitio, donde evidentemente la intención de generar un menor impacto siempre es nuestra intención. Y bueno, y en este ejemplo es como que lo artificial, yo siento que como que se redime un poco con respecto a esa huella que hemos dejado, ¿verdad? Bueno, aparece por supuesto, este techo que se vuelve otra vez verde, hay unas huertas en el techo, este suelo que es de piedra, la piedra de emboscada que está ahí cerca, aparece como una especie de zócalo, una gran plataforma, las maderas que son al otro lado del río, son unos quebrachos que se usan muchísimo en la construcción. Y bueno, la utilización de lo que se tiene como oficina, hay una puerta, hay resto de materiales, esta conexión de una forma vertical con el espacio, con lo externo, y bueno, este diseño de las piezas, entendiendo esta verticalidad. Son unos diseños muy sencillos que nos hacen que podamos llegar al techo. Eh, bueno, este es un poco el entorno de esta gran pieza que va recorriendo y va ganando altura cuando vamos llegando al fondo. Esto es como está actualmente. No sé, tengo muchas imágenes en la terraza. Esto es como está actualmente, es como que en algunos lugares hay una cierta plantación, plantas autóctonas, otras es como se vuelve salvaje espontáneamente, como en este caso. Y bueno, por supuesto hay sectores donde aparece el alimento, la posibilidad de tener también unas huertas. Bueno, de noche también empieza a aparecer lo contrario, esta especie de artificio que se vuelve protagonista en el bosque, eh, pero se conecta amablemente con el lugar. No sé por qué tengo tantas fotos. Bueno, llegamos a otra escala, que es el edificio de San Francisco. En este caso, entender un poco este sitio, cómo podemos trabajar en un lugar donde se está transformando, está un barrio cerca del microcentro que se intenta reactivar, como todos los centros históricos en todas partes. En Asunción prácticamente está muerto, pero bueno, hay una especie de ahora conexión, intención. Y bueno, acá podemos ver el edificio San Francisco, que está allá en el fondo, que bueno, la intención de trabajar simplemente con los materiales, con los maestros, con nuestros carpinteros, y trabajar en esta pieza que bueno, se conecta un poco con el barrio. Aparece este manto de ladrillo porque tenemos una muy mala orientación. Me parece que tenemos la intención de resguardarnos, de entender esta perforación como esta intención de las ventilaciones cruzadas, que son importantes para nuestro clima. Y bueno, aparece esta pieza como una especie de hermano mayor en el barrio que tiene estos materiales que realmente usamos, ¿verdad? Cerámicas. Bueno, hay algunas intenciones de la posibilidad de trabajar de usar el agua de las lluvias. Vamos más allá también con estas intenciones de generar menor impacto y de aprovechar todas estas condiciones. Bueno, esta especie de lengua que sale un poco para la intención de ver quién viene, de saber, o esto te podía parecer un poco, eh, me parece que esta especie de balcón hace que uno pueda salir y conectarse sin el manto, aunque eso es bastante transparente. Acá podemos ver la utilización o el filtro, la eh, bueno, otra foto de Fede. Bueno, en el fondo tenemos esta especie de muro curvo que lo que hizo fue contener los cimientos del vecino, pero al mismo tiempo generamos una especie mejora mucho la ventilación y recoge el agua, y esta erosión genera una especie de vivero de pequeños lapachos que van cayendo. Es muy interesante, fue una forma espontánea que fue creciendo.
Bueno, este interior es muy interesante porque prácticamente este puente, o sea, estas entrañas del edificio es lo que hace que funcione. Esta especie de puente que hace que todo respire. Para mí es más importante este pozo que es el manto de ladrillo que es tan característico del edificio. Bueno, el diseño de todo lo que tenemos tiene que ver con operaciones muy sencillas, como se venden en el mercado, prácticamente hacemos como un juego. Bueno, esta intención de conectar la cocina con la sala, con piezas de madera, que bueno, es una mesa que entra más de 20 personas y es mucho más económico que comprar estas mesas diseñadas para 8 personas, que son muy costosas, pero son piezas que tenemos que me parecen interesantes. Esta conexión con el paisaje urbano, con el barrio, allá vemos Asunción, y el cielo, la terraza que recoge el agua con este manto o esta especie de alfombra de ladrillos sin juntas. Podemos ver esa conexión con el Chaco, con el cielo, con el horizonte, que son todos estos temas que estuvimos hablando, que estuve mostrando de inicio, esta especie de pieza, acá como los lapachos. Bueno, este edificio que da un paso para atrás, genera un pequeño respiro en la vereda. Eh, Bueno, bueno, esto es algo que estamos haciendo ahora, voy a pasar rápido. Estamos en plena construcción, que también esta intención, en vez de armar dúplex en dos terrenos, que se está pidiendo mucho, me pareció interesante empezar a explorar con el espacio común, y bueno, empezar a aterrazar los departamentos. En este caso, el Ubu en guaraní, bueno, significa tierra, y bueno, aparece la posibilidad de esta estrategia de aprender un sistema que nos pareció interesante de usar la tierra, que realmente es un sistema milenario. Imagínense que en lugares donde no había piedra, en la muralla de China hay partes que son de tierra, completamente de tierra, compactada. Y bueno, este sistema es lo que tenemos varios proyectos que estamos construyendo ahora. Una de ellas, creo que lo que creo más trascendió por una premiación que tuvimos, etcétera. Bueno, esta intención de generar el menor impacto nos llevó a hacer una vivienda en un lugar fuera de Asunción, una vivienda campesina, se llama Takuru, en base a esta observación, vamos a decir, me pareció interesante entender cómo son esta especie de montículos de termitas, en donde dieron un poco nos dio como a entender que eso teníamos que hacer, ¿verdad? Realmente estas termiteros, Takuru se llama, son los termiteros en guaraní, realmente son sistemas increíbles de ventilación, donde la reina está por debajo de este sistema de ventilación, y bueno, y hay una protección de la erosión en la parte externa, y eso prácticamente es usando un solo material. O sea, imagínense esto a escala, el poco impacto que tiene en el lugar, y acá en un termitero hay como, no sé, 500 o no sé cuántas, no sé si 1 millón de termitas. O sea que podrían ser 1 millón de personas y las condiciones de afuera están intactas, ¿verdad? O sea, es increíble, o sea, es realmente una cosa impresionante. Cuando empezás a entender y cambiar de escala, te asusta. Eh, bueno, entonces esta intención de generar un Takuru, proyectando con el material, nos dio intención, la posibilidad de hacer esta vivienda, una familia numerosa. Acá hay algunos dibujos que había hecho bueno, con el costo que teníamos, bueno, el dinero teníamos para hacerlo una vivienda tradicional de 2 dormitorios o 1 y medio, y eran 10 hermanos, entonces era imposible. Nos pareció interesante proponer un sistema que podamos usar la tierra del lugar y generar la vivienda, y eso hizo que podamos hacer la casa para todos, porque teníamos prácticamente el 85% de la construcción se hizo con el material del lugar. Le ofrecimos a la gente esta especie de reservorio para sus animales, en donde sacamos la tierra y hicimos la vivienda. Por supuesto, también tenemos una maquinita donde comprimimos ladrillos, que realmente nos pareció interesante también
formular los dos sistemas, un sistema de tapial de tierra compactada y otro con este sistema de ladrillo que nos pareció interesante para los interiores, ¿verdad? Entonces todo el recinto, lo que da al exterior es esta especie de muro de ancho, y bueno, lo interior lo hicimos con el ladrillo. Esto es un sistema que trabaja muy bien a la compresión, pero tiene problemas con la tracción, entonces hay que tener como, hay que hacer muchas pruebas con la tierra, la cantidad de arcilla, hay que, me parece fácil, no es simplemente un castillo de arena que vos construís un castillito y después se puede, hay que empezar a hacer pruebas de las diferentes capas del suelo, porque tienen diferentes grados de arcilla, etcétera, etcétera. Bueno, esto un poco son algunas imágenes del sistema constructivo, de los ladrillos. También nos fuimos más allá, que como no teníamos dinero, no podíamos comprar aire acondicionado para tantos dormitorios, entonces nos pareció una oportunidad de implementar los pozos canadienses o este sistema de ventilación por el subsuelo. Este sistema es muy amable porque metemos como una serpentina a 2 metros, unos caños. Entonces la transformación del aire es increíble, ¿verdad? Vos puedes tener 40 grados afuera en sombra en Paraguay, pero a 2 metros tenés 22 grados constante, y eso se va transformando y genera un espacio mucho más agradable, además de la inercia térmica que tiene el sistema, ¿verdad? De tierra. Bueno, voy a pasar rápidamente algunas imágenes del proceso constructivo y algunas imágenes de esto más terminado. Por supuesto, las bóvedas surgen no por una cuestión solamente bueno, nos ayudaba a la ventilación esta del sistema de subsuelo, y también era la posibilidad era difícil de acceder al lugar, entonces traer tejas o chapas o lo que sea siempre era un problema. Nos pareció interesante con esos mismos ladrillos encontrar la solución. Entonces prácticamente empezamos a crear en base a lo que teníamos y empezar bueno, esto tenemos, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, surgieron el sistema de bóvedas, que bueno, ya lo usaban los romanos y sumerios, qué sé yo, etcétera. No hay nada nuevo, pero sí con este ladrillo empezamos a ver las trabas, para que no se nos fisure, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los pisos también son de piedra que teníamos en la zona. Y bueno, acá podemos ver esta vivienda para una familia numerosa, pero que tiene una cantidad de espacios eh, muy frescos y bueno, con pequeñas aberturas, muy buena ventilación. Es bastante románico, ¿verdad? Un poco, uno va entrando todo de tierra, todo de piedra, pero hay una linda conexión con el sitio. Es una atmósfera muy, muy, muy interesante. Bueno, por supuesto, después en este paisaje, todo lo que después te envuelve, el verde, estas colinas, la luz, es un lugar precioso. Bueno, yo creo que con eso terminamos. Ahí, bueno, bueno, esto voy a pasar, esto es algo de una familia campesina, pasamos a una familia no campesina, que también estamos trabajando ahora, esto estamos construyendo, una pequeña vivienda de tierra en un lugar también. Bueno, esto paso rápidamente, estaba en y me gustaría cerrar con un edificio de tierra que estamos haciendo en este momento. Bueno, con la pandemia paró, ahora estamos retomando, estamos bastante lentos, lo hacemos también con poquísimo presupuesto. Esta idea siempre vemos la tierra como algo milenario, rural, etcétera, y nos pareció interesante apuntar a la ciudad, ¿verdad? Verlo como algo, incorporarlo a lo urbano, porque es un sistema muy amable. Uno trabaja con la tierra húmeda, no hace polvo. Por supuesto, en este caso, este edificio no es, vamos a decir, como huella ecológica, el Tacurú es oro, y esto sería bronce, ¿verdad? Porque evidentemente tenemos estructuras que tenemos que soportar todo este peso. Es un paso en donde tenemos que ver, porque estos se tienen que alquilar. Por suerte ya hay muchos que están esperando que se termine, entonces estamos contentos. Y bueno, el proyecto es muy sencillo, son dos pequeños torres de 3 pisos que se unen por una especie
galería con un cerco verde y bueno, son pequeños apartamentos para alquiler. En este momento estamos ya en el último piso y bueno, esta pequeña pieza, que esto va a tener un envoltorio verde, hay una conexión también con el horizonte y también esta intención siempre de darle un respiro a no usar todo el lote, sino siempre dejar un espacio que queremos armar con una especie de plaza seca enfrente. Eh, bueno, esto es un poco lo último que estamos haciendo. Por supuesto, diseñamos con el conocimiento del material y bueno, hay cuestiones que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Pero bueno, me parece muy interesante esta pieza dentro de la ciudad, una escala muy amable para Asunción. Eh, y bueno, tenemos este barrio que se llama Las Mercedes, que bueno, están apareciendo edificios muy grandes y nos parece interesante explorar con esta escala y incorporar este sistema que bueno, estamos bastante contentos, pero tenemos todavía que ver los resultados. Bueno, con eso yo creo que terminamos, o si no, demasiado me extender. No sé, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. No es fácil hablar así a una máquina, solo le veo a Fabio y bueno, no sé, bueno, acá puedo ver, no sé si puedo poner para ver más personas, pero sí, estoy para lo que quieran, ¿eh? Gracias, Joseto. Sí, sí, es toda una experiencia esto de hablarle a la pantalla. ¿Verdad que sí? Ya nos vamos por lo menos acá nos Ahí vamos le veo a habituando. Fernando, ahí le veo a Fernando también. Ahora Ahí puse vamos más. ya, ya, ya. Si quieren hacer una Eh, pregunta, tenía otras cosas también, pero me parece que con eso intenté contar algunos ejemplos que requirieron de esta especie de adecuación, ¿verdad? De una adaptación, no sé si fui muy, pude ayudarles con el verbo, pero cuando empezamos a mostrar los trabajos, uno empieza a contar estas historias construidas, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa me pueden preguntar sin problema. eh, Vamos a ver si hay algunas preguntas por ahí. Acá un poco la mecánica, Joseto, que usamos es que preguntan libre. Yo no leo chat ni nada, directamente el que quiere preguntar Buenísimo. levanta la mano y... Acá, Cari, ¿Hay alguna pregunta ahí? Sí, Karina. Karina. Sí, Cari, ¿cómo estás? Bien, perfecto, ¿cómo andás, José? No, sí, estaba mirando como ibas contando el relato de lo que es el uso de los materiales que usan los recursos de la naturaleza intuitivamente, la gente que no sabe, la que se autoconstruye, digamos de alguna manera. Vos ya como arquitecto tenés un conocimiento mayor y sin embargo también en cuanto a lo que resiste y lo que puede no resistir y caerse y que no es cierto? No es a prueba y error. Pero usas los materiales del lugar, pero digamos, los diseños que mostraste están espectaculares, con muy pocas cosas, la espacialidad también. Aparte de lo que contaste, la lluvia, un poco me llama la atención porque no usas un poco de chapa, porque en algunos lugares dijiste que es árido y otros lluvioso. Entiendo que haces que usás el ladrillo, la piedra del lugar, todo, pero las losas, digamos, las tenés que encofrar esto y el otro, pero igual quedan buenísimas. Eso es. Y después vi alguna que usaste chapa, qué sé yo. Pero me impactó mucho que vos siempre como re humilde contando que usás, no, con poquitos materiales, agarro dos o tres, y cuando ves lo que hiciste, pero te morís, me quiero ya ir a vivir ahí, digamos. Está espectacular, muy bueno. Y aparte la reflexión que haces con todo lo que es lo natural, como en el caso no era un hormiguero, era un coso de termitas, un, Tacurú. no me sale Eva. bueno las palabras, termitas me quedó, la Todo permite. colonia. Y lográs, tanto para vos decir, esta gente es más de campo, más que no tenía plata, que no tenía recursos, pero prácticamente en los diseños veo que después terminan también teniendo
buen diseño ambos, tanto para el que tiene como el dinero como para el que no lo tiene, digamos. No porque tener poco no te esmerás en hacer cosas espacialmente muy ricas, digamos. Eso me pareció muy lindo, digamos. Y después todo lo que contás, lo climático, bueno, que cada país tiene sus cosas y vos obviamente observás. Se ve que tenés una gran observación para ver qué hay en tu ambiente y saber utilizarlo, los recursos que hay, claramente, aprovechar la mano de obra para no hacer traslado de transporte de materiales. Eso ahorrás un montón y lo podés invertir tanto en la vivienda como tener tiempo para pensar las ideas, digamos. Ya teniendo el material, bueno, tengo ladrillo y tengo, qué sé yo, 2 maderas y 3 pedazos de piedra. Listo. Y tu cabeza parece que, bueno, a mí me encantó la cosa espacial y más allá de que sí, 2 o 3 materiales, yo pensé, digo, bueno, va a seguir mostrando casitas que hace la gente que por ahí no tiene recursos y sin embargo es intuitiva, el techo no se le llueve, pone 4 troncos, como decís vos, o agarra un árbol y se puso a la sombra y chocho de la vida, digamos. Y después está la parte de que cuando llaman a un arquitecto, ¿no es cierto?, que le resuelve las cosas también con pocos materiales del lugar, sin generarle un gasto extra, y sin embargo generas cosas espaciales muy ricas, muy interesantes, y eso está muy bueno. Sí, se renota la adaptación que haces, la palabra te queda justa, digamos. Muchas gracias. Sí, Muy sí, amable. de nada. ¿Y por qué dibujás mucho en blanco? ¿Adrede o lo invertís el color? Viste que vos haces los dibujitos y después cuando mostrás las imágenes en blanco, vos le dibujás y después lo invertís. Eh, O tenés pantalla negra y le das. Creo, mira, yo soy muy desordenado. De repente tengo estos croquis, los voy encontrando y lo voy sacando. Mis fotos son muy malas, por eso es que, bueno, los amigos que vienen de afuera son los que me salvan en estos momentos, porque no tengo. Pero sí, a veces los chicos me cambian en la computadora, me ponen en Ajá, y bueno, depende, no sé, es una. Yo realmente estos croquis lo hago siempre a mano. sí, sí, está O en la buenísimo. pizarra, creo que hay algunos que están en la pizarra y saqué fotos. Eh, Sí, pero sí, mira, es muy interesante esto que contás bueno, nosotros evidentemente como arquitectos estamos siempre diseñando, ¿verdad? Lo que es interesante también es ese ida y vuelta con los maestros, ¿verdad? Tuve la oportunidad bueno, el maestro Miguel Ángel Roca estuvo en Paraguay y fue a ver un poco de esta obra, esta vivienda con el bosque, en el bosque. Y bueno, cuando vio esta escalera que está un poco agarrada y hay unos detalles está muy interesantes, buenísimo. me preguntan, wow, qué mucho que habrás dibujado para, para darle al carpintero para que te haga esto tan preciso. Y yo le dije con mucha vergüenza, realmente mi dibujo fracasó. Mi dibujo fue otro, y yo me fui con el carpintero y él me demostró que no iba a funcionar y empezamos a trabajar juntos y Mm. empezamos a ver la posibilidad de que esto no se rompa, no se quiebre y el dibujo salió en base a esta conversación y de reconocer, porque a veces los arquitectos queremos siempre con nuestro dibujo creer que sabemos todo. Es como que yo te diseño un zapato muy lindo, pero después no te pones, no te duele el pie, ¿verdad? Entonces hay que entenderle al zapatero, ¿verdad? Porque él es el que va a hacerlo. Entonces, me parece que es importante ese mensaje para los chicos, sobre todo de adquirir ese conocimiento, de ser curiosos con los detalles de cómo se construyen las cosas. Por ejemplo, las piedras. Es increíble cuando uno va trabajando con un maestro, agarra, vamos a decir, la pala o la palita y empieza a romper Mm. y hay lugares donde puedes romper y otros lugares donde no puedes romper. Entonces, de repente hay lugares donde te rompes las manos y hay otros lugares donde partís en la piedra. Claro. Entonces, es entender las vetas, entender el conocimiento, entender el dominio de estos materiales para poder empezar a diseñar. Cuando más conocimiento tenés, Sí, creo que te sí, facilita mucho esta idea de poder lograr al final el diseño que uno desea, ¿verdad? Que podemos estar de acuerdo o no,
Pero bueno, eso es un poco lo que nosotros hacemos. Y a mí me gusta mucho este tema de la economía circular, ¿verdad? Es un tema muy interesante porque estamos acostumbrados a comprar un producto, eh, ponerle un piso, un porcelanato que te sale, por lo menos nosotros nos sale, son muy caros. Son caros. Bueno, no sé cuánto serían dólares, sería $15, $12, puede ser un metro cuadrado, donde una persona no escatima en comprar su piso, pero después al maestro albañil lo va pidiendo, lo regatea para que te haga por metro cuadrado el mejor costo, ¿verdad? Pero para el producto estamos, ¿verdad? Te pagamos porque eso es lo que le gusta al cliente. En este caso de las piedras, es increíble porque como es un trabajo muy artesanal, las piedras se van colocando unos a otros. Al comprar estas piedras es un regalo, o sea, uno trae estas piedras en camiones y prácticamente me sale, prácticamente, no sé, 8.000 guaraníes, me sale $1 o $2 el costo del material. Y la mano obra, por supuesto, es mucho más. Y es mucho más interesante. Es mucho más interesante que el dinero vaya a la mano obra, que sea no al producto. Y eso hace que podamos nosotros coexistir. O sea, esta especie estuve escuchando unas charlas que les recomiendo. Ayer un rato estuve repasando un poco, viendo lo de Gerardo y entré de paso a Metrópoli. Tengo unos amigos que estuvieron hablando ayer y estaban debatiendo, está en YouTube, creo que tiene 7 horas, hay que ver por partes. Hay una parte de un debate muy interesante donde estaba justamente, tengo acá el libro, Luis Zambrano, acá tengo el libro, y lo estuve leyendo, que se llama Planeta Insostenible. Y él hablaba de esta, en esta época de pandemia, esta posibilidad del mutualismo, ¿verdad? Siempre estamos nosotros como seres, como seres en la Tierra, en esta especie de competencia y de predación, ¿verdad? Darwiniano, ¿verdad? Siempre estamos siempre en constante competencia, y cuando hoy día lo que siempre miramos es eso, el más fuerte, el animal que le come al otro, el que siempre estamos mirando la parte de la naturaleza que es violenta, y eso nos hace violento, ¿verdad? Y él recomienda ver la parte de la naturaleza que convive unos con otros. Hablaba de dos árboles que compiten por la luz, pero que se transmiten su energía, esas conexiones, para que los dos puedan llegar. Y por abajo, yo hay vi una algo parte de eso. de las conexiones donde tenemos que dar y recibir. El concepto en la cosmovisión guaraní, el concepto de Ibirá es precioso, porque Ibirá en guaraní significa, es agua, Ibu es tierra, y Ibirá es el árbol. El árbol es la consecuencia de una tierra con agua, ¿verdad? Y el árbol después de usar la tierra vuelve a la tierra. Hay un concepto de reciprocidad para que exista la posibilidad de que esa tierra con agua pueda ser útil para nuevos árboles. Imagínense, esa es la palabra árbol, ibirá, ¿verdad? Que ustedes dicen ibirá, ¿verdad? Ibirá pitá, creo que dicen. Ibirá pitá. Es un término bien particular nuestro. Y bueno, todas estas reflexiones es filosofía, ¿verdad? Vamos a decir, ¿verdad? Y depende de esa actitud, o yo creo que los chicos van a ir encontrando sus nichos de interés, y generar una filosofía, un sustento, un espesor para la producción que uno haga, ¿verdad? En ese caso, la nuestra es muy esencial, tal vez muy sencilla, pero muy directa con esta filosofía, ¿verdad? Y una cosita más que te iba a preguntar en cuanto, viste que decís que llueve y que precisa mucha sombra y de repente usás una cubierta y poner que tengas de este lado, no sé cómo me estás mirando, pero que tengas el tapial, digamos, con ventana y el alero, ¿no? Y Sí. la lluvia. ¿Cómo resolvés las cuestiones hidrófugas y todo ese tipo de cosas? ¿Con el espesor del muro? Porque vi que Bueno, los muros son, es un tema, absorbe y con la evaporación se te va. Esa lógica la entiendo, ¿no es cierto? sí, sí, sí.
Bueno, y es un tema, es un debate entre los que están construyendo con tierra, ¿verdad? Algunos quieren tapar los poros, pero genera como una protección y un resguardo de la humedad, ¿verdad? Que siempre estamos nosotros peleando contra la humedad. Y hay otra teoría, es a favor de la humedad. O sea, yo, por ejemplo, los techos verdes, que tengo muchos, me es interesante por la inercia térmica, es usar la humedad a favor, porque al final genera vida, porque tenemos alimentos y tenemos verde, y se queda un poco de agua, lo resuelven las plantas, lo consumen. Y en el caso de la tierra, hay una idea de que, bueno, que a mí me gusta mucho, que donde los muros se humedecen y retardan el tiempo de calentar. No se calientan los muros con el sol que tenemos cuando existe humedad. Y esa evaporación con la, vamos, circulación o ventilación cruzada hace que mejoren los espacios. Cuando vos evitas eso, es como que aparece otra condición. Es como que el edificio se calienta más. Entonces, yo prefiero que respire, ¿verdad? Que se humedezca, y es precioso, cambia de color. O si no, aparece como un plástico, ¿verdad? Me parece como algo que no cambia. A mí me parece interesante cuando la tierra se moja, ¿verdad? Es otro color. Y cuando, como esa piedra que mostré en esa imagen, es blanca, y cuando se moja, explotan las vetas. O sea, eso parece un camaleón, ¿verdad? Una cosa así, una cosa maravillosa. Y esas son las cosas que son bellas, ¿verdad? Al final estamos siempre buscando lo que es bello, ¿verdad? Al final, lo que nos gusta, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿No? Gracias. No, al contrario. Por ahí hay... Fer, ¿vos tenías una pregunta o David? Y yo quería preguntar algo. Bueno, ante todo, muchas gracias, José, la verdad excelente. No, ustedes. Y no, bueno, hay como un hilo conductor muy potente en todo lo que hablaste, que tiene que ver con esta conexión con la naturaleza, con lo primitivo, con la historia, con digamos, con el territorio. Digamos, evidentemente, o por lo menos lo que contás tiene que ver con esas fuentes. Y la pregunta que tenía yo es si hay algún aspecto que seguramente es imposible que no lo haya, pero si hay algún aspecto que te nutra de la cultura contemporánea, o qué cosas de lo actual, del tiempo, del presente, se entrelaza con toda esa fuerza primitiva y del territorio y de lo ancestral y de lo que reconociste en todas las obras. Bueno, yo me siento contemporáneo, ¿verdad? Yo me siento contemporáneo. Creo que lo que tratamos de hacer siempre tiene que ver, eh, estar adecuado. Intentamos queremos estar a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Y no negando, por supuesto, la tecnología o los beneficios de la tecnología. Por eso aparecen estructuras, eh, hay una intención siempre desde el diseño de generar el menor impacto, porque es una cuestión filosófica, ¿verdad? Yo no me considero ecológico ni sostenible, porque está como, no hablé de eso, eh, porque me parece que eso tiene que ser nomás el inicio de toda la investigación, no el objetivo final, ¿verdad? Siempre queremos trabajar hay como una especie de auge o boom de arquitectos ecológicos, bioclimáticos, etcétera, que realmente a mí no me parece interesante. Me interesa la arquitectura que contengan todos estos conceptos para poder producir algo adecuado al tiempo. Y creo que esa es un poco la pregunta: ¿qué es lo que nosotros queremos? Sobre todo en este momento, que después de darnos cuenta que tenemos una cantidad de cosas inservibles, tal vez sea momento de reflexionar sobre qué hacemos, ¿verdad? Ya llegó el momento, espero que esto no se olvide, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, eh, no sé, por supuesto que yo disfruto
de una lectura, de una visita, de una posibilidad de entender otros lugares. Cuando voy a Brasil entiendo toda esa explosión, esa intención de trabajar con el hormigón y el alto diseño con respecto a estas infraestructuras públicas. Siento en Chile una fuerza expresiva con las maderas. Tal vez hay un diseño un poco más enfocado más hacia lo europeo, ¿verdad? Pero se entiende perfectamente al cruzar los Andes, uno entiende por qué están tan desconectados, ¿verdad? Yo hace poco, por primera vez fui a Chile, bueno, antes de la pandemia, y me pareció impresionante, me asustó ese límite que existe, prácticamente ellos están afuera. Y bueno, y son todas estas cuestiones que uno va comprendiendo, ¿verdad? De cada lugar que uno, cuando estuve en México, wow, toda esa cultura, cómo se puede, impresionante, todas esas huellas precolombinas te dejan, te erizan la piel, pero que se pueden retomar como conceptos válidos. Creo que es impresionante, o sea, hay tantos ejemplos, no sé cómo responder a una pregunta así, ¿verdad? Pero sí, por supuesto, en Argentina yo disfruto muchísimo de tantos maestros, de tan buena arquitectura, que eso nutre, por supuesto, para todos, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? No sé si respondí tu pregunta, pero creo que, por supuesto que hay una comprensión y una mirada respetuosa y de admiración hacia trabajos de actores que uno admira. Pero también nuestras realidades hacen que tengamos que mirar con qué herramientas nosotros nos encontramos, con una economía muy particular, ¿verdad? Y una intención de producir, ya sea en ámbitos de gente con poco dinero o con más dinero, con una misma línea, ¿verdad? Eso es muy interesante. Y bueno, como coordinador de la Bienal, yo tenía en mi charla tenía una cantidad de fotos de la Bienal también, pero se hizo muy largo. Y bueno, a mí me pareció interesante poner en la Bienal como coordinador el problema del oficio, ¿verdad? Con el coordinador de España, que es Arturo Franco, pensamos una Bienal no tanto del arquitecto, del ego del arquitecto, de mostrar solamente su trabajo, sino de trabajar en un lugar como La Chacarita, un lugar marginal pegado al centro histórico, en lugares donde no actuamos, donde no existimos, donde no estamos. Entonces, ¿cuál es nuestro papel hoy día en el mundo? ¿O estamos solamente trabajando para el 1% de la población mundial, o menos, 0,08 creo que es? Son los que pueden contratar arquitectos, porque al final el que contrata arquitectos es el que puede pagar, no sé cuánto es el metro cuadrado mínimo de construcción en Argentina. Acá serían los $300, $350, que no tiene $300 para construir un metro cuadrado, no puede contratar a un arquitecto. Es una cosa ridícula, ¿verdad? Entonces, eso es en el ámbito de contratación. Pero entonces la pregunta en la Bienal hicimos era, realmente debemos de empezar a actuar en lugares donde no estamos, ¿verdad? Hay un mundo que nos está esperando a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo tenemos que actuar? Es la pregunta de hoy en más. Y es una pregunta que tenemos que ponernos, no sé si tanto de acuerdo, pero por lo menos tener un norte para actuar entendiendo estos aspectos, ¿verdad? De tanta necesidad de nuestras ciudades. Yo creo que en ese sentido encontrás las respuestas más, digamos, por ahí a veces, digamos, comprender los recursos o las tecnologías, digamos, presentes o que tienen que ver con la economía en todo sentido, representa una respuesta mucho más, digamos, una adaptación mucho más inteligente, ¿no? Que por ahí contar con tecnologías o avances que obviamente van de la mano de recursos que no están disponibles o que apuntan a arquitecturas que son imposibles en estos contextos.
No, lo que digo nomás que no es que estoy en contra de la tecnología, a mí me parece que estaría buenísimo que podamos tener autos eléctricos, paneles solares, etcétera, pero al final, ¿quién puede hacerlo? ¿Un suizo? ¿Un alemán? Claro. Eh, o sea, o sea, yo entiendo, en Asunción, por supuesto, tenemos un boom inmobiliario, edificios de vidrio a los Dubái, a los Miami, eh, que son cuestiones implantadas que para mí no funcionan porque generan calor, son máquinas de consumo. Queremos repetir este tipo de hechos. A mí me parece interesante, siempre es interesante debatir sobre estos puntos, ¿verdad? Cuando podemos realmente reflexionar de otra manera, ¿verdad? O sea, no tiene sentido que el único edificio inteligente, gold en la ecología, es un edificio, es un banco. Por favor, ¿verdad? O sea, entonces, este trabajo de los ayoreos allá en el Chaco, ¿qué es? Eso merece el Green Card oro, hiper, no sé qué título, qué premio. Esos son realmente lo que merecen un premio en ecología, ¿verdad? Pero bueno, me parece que está bien, tengamos triple vidrios, productos hiper industrializados si quieren, pero que alcance a la gente, ¿verdad? Que pueda ser utilizable. Es un poco lo que yo anhelo y siempre la arquitectura verde, entre comillas, siempre yo entiendo que es de baja tecnología, al final. No sé, yo estoy seguro que por ahí viene esta idea, ¿verdad? A mí me surgía la pregunta cuando, me hacía esta pregunta cuando, que creo que en el fondo se empieza a poner más interesante aún de tu trabajo, del trabajo que mostraste, cuando la cosa se tensa, cuando va a la ciudad, ¿no? Y hay que empezar a pensar como las cuestiones en altura, ¿no? Entre tanto el San Francisco como el que ayer estaba viendo el que está en obra, después de que hablamos, y pensaba, bueno, qué interesante es cuando se empieza a llevar como toda esa tecnología, o la tecnología en el sentido del término, no en el sentido de la alta tecnología, sino justamente la relación entre el material, la técnica y esto que vos usás como, que mencionás como principio, que es lo de la economía circular, que en definitiva sigue habiendo tierra, sigue habiendo producción in situ, entre comillas, artesanal, en el buen sentido, pero llevado ya a problemas de otra escala, ¿no? Que no es la vivienda, sino que empieza a ser, en ese caso, la vivienda multifamiliar. De hecho, aparece en una de las imágenes una torre como de 40 pisos por detrás, Sí. y yo veía la imagen y me parecía que había ahí una reflexión interesante a hacer, ¿no? Respecto de esto, cuando se lleva a la ciudad, ¿no? A los problemas de la ciudad o de la mayor densidad, si se quiere. Porque en alguna medida también uno ve la planta y en la planta están como, digamos, los recursos son similares a los recursos que podemos ver en las casas, ¿no? Digo, está el problema de la orientación, de qué es lo que hace el sol, de qué es lo que sucede con el clima. Yo podría agregar en ese caso incluso hasta el de la privacidad en la vecindad, o sea, cómo se comparte y al mismo tiempo los espacios generan eh, también la parte privada, pero además todo eso está hecho, eh, si se quiere, con unos recursos muy similares a lo de las viviendas que están a 200 kilómetros o 300 kilómetros de Asunción, que contabas. Entonces, por ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo es que funciona esto? Eh, ¿O con qué te encontrás? ¿Con qué dificultades encontrás cuando esto pasa a la ciudad? Sí, la verdad que, bueno, es muy interesante. Te encontrás con muchas dificultades, por supuesto. Evidentemente, hay mucho escepticismo, hay siempre tal vez inseguridad en un sistema que no es conocido. Eh, bueno, pero creo que eso es lo interesante
de poder seguir investigando, ¿verdad? Seguir probando. Yo creo que no tener miedo a equivocarse, porque al final estamos siempre en un momento en donde nadie quiere tomar riesgos, ¿verdad? Nadie quiere asumir un problema. Estamos como muy en un ámbito de mucho confort, ¿verdad? De no querer, no animarse a ir un paso más. Bueno, yo tenía algunas imágenes de la experiencia que tuvimos en México, que realmente hizo una pieza de tierra, esa iba a mostrar también, pero se hizo muy largo, que era una pieza de tierra que está suspendido en el patio de Barragán, De ¿verdad? Barragán, sí, lo vi, algo vi. Sí. Entonces, era no solamente implementar un sistema que trabaja bien a la compresión y es pésimo a la tracción, cómo llevarlo a un lugar donde hay terremotos, era el desafío. Entonces, uno sigue investigando y en la exposición la intención era justamente esta filosofía, contar a través de una pieza arquitectónica, que es una viga, en donde tenemos una pieza que tenemos que construir, mano obra, material, y esta intención de que la pieza se desarma en un patio tan precioso como el de Barragán y que eso no genere un impacto. O sea, eso después se puso en el lugar y desapareció. O sea, fue un éxito, pero la intención de descubrir en la posición, seguir investigando, seguir probando, algo que podía haber fracasado. Porque al mover la pieza se raja, entonces empezamos a entender técnicamente los esfuerzos, empezar a descubrir que hay esfuerzos que podemos sacarlos por fuera, la flexotracción, empezamos a trabajar con tensores, empezamos a armar unos hierros por fuera, y al final forma parte del diseño. Entonces diseñamos, entendiendo el material, descubriendo, entusiasmándonos de poder aportar algo, y eso hace bueno, que tengamos esa satisfacción de haber probado o haber fracasado, pero nos sacamos las dudas, ¿verdad? Entonces, me parece interesante eso, que no tengamos miedo. Cuando ven estas pequeñas piezas de ladrillo sin cemento, como en la casa del pescador, uno, yo increíblemente le da vamos a decir, a unos amigos constructores que me presupuesten y ellos, una constructora amiga me dijo, esto va a salir muy caro, muy costoso, porque es muy artesanal, muy difícil de hacer, hay que estructurar, pero a veces ida y vuelta con el maestro encontramos las técnicas adecuadas para que eso no sea costoso, y es mucho más económico, porque no tiene junta, no tiene cemento, entonces, ¿cómo va a ser más caro? Y esas son las cosas que a mí me parece interesantes, producir algo que pueda aportar, mejorar el costo, que tenga varias funciones y por supuesto, buscar el diseño, ¿verdad? Que sea amable, bello o interesante. Y de eso creo que trata de esta intención nuestra, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Eh, en ese mismo muro, es un muro que nosotros la diseñamos, pero que el maestro puso su conocimiento. Es algo que él nunca hizo, pero que ahora ya lo hace. Y algo que yo aprendí a hacer con él. O sea, Sí, ese se mismo genera alguien, un conocimiento recíproco. total, ¿verdad? Entonces, ahora tengo un problema con la tierra, porque formé un grupo que son especialistas. Ahora no le puedes pedir cualquier muro. Se creen los dioses de la tierra. Ahora su presupuesto hay otros amigos que quieren hacer con tierra y me dicen, no, esto es tan loco. Este es un problema. Mejor doble vidrio y una sombra ahí para No, el costo material es económico, simplemente la mano de obra se fue a las la nubes. mano de obra, la mano de obra. Pero entonces hay que formar, hay que buscar que esto sea nuevamente como el maestro de ladrillo paraguayo, que es muy bueno, que hay en todos lados. Sí, Entonces, es un proceso. sí, eso Como le dije a mi se ha maestro, exportado por suerte. yo tuve una discusión, ya estoy formando monstruos, no maestro acá. Son Sabés cosas. que en ese tema yo siempre me quedaba pensando que justo la clase pasada Gerardo Caballero lo mencionó, los dibujos de Lina Bobardi,
que ha trabajado mucho con esto de meterse, ¿no? Y cuenta mucho en sus teorías en esto de meterse, de aprender con, ¿no? De aprender observando y de interactuar. Y cuando mostrabas la escalera, además de recordar lo que vos mencionabas, como en homenaje a Rafael Iglesias, me acordaba de la escalera del Museo de Salvador de Bahía, de Lina Bobardi. Está hecha a partir de la técnica que manejaban los carpinteros, a partir de hacer las ruedas de carreta. Entonces, cómo construir la escalera sin clavo, a partir de encastre simple, además, ¿no? Sí. Y que en definitiva los planos son planos que podrían no ser planos de arquitecto. Son planos como de intercomunicación, digamos, ¿no? Entre el que lo está haciendo, no se sabe quién es el que lo dibuja y quién es el que lo hace en un momento. Sí, a veces los dibujos están en la obra, sobre el piso, o en un ladrillo, en un pedazo de ladrillo. Y se borran, es increíble. Pero bueno, así es. Bueno, ¿queda alguna pregunta más por ahí que así lo podemos aprovechar los últimos minutos de Joseto, que ya tiene que volver a lo suyo? Y nosotros también. David. Sí. Hay unos libros que le quiero recomendar a los chicos, si están, hay una muy linda, hay uno que se llama La utilidad de lo inútil. Esto es un librito muy lindo, sin desperdicio, de Nuccio Ordine, La inutilidad de lo inútil. Por supuesto, Planeta Insostenible. Esto me encanta, este es uno de mis preferidos, que es Juani, no sé cómo se pronuncia, Palasma, ¿verdad? Palasma, se llama Tocando el Mundo. Bueno, simplemente algunas recomendaciones para que lo vayan disfrutando, son libros sin desperdicio, que cuentan un poco estas miradas un poco más espontáneas y no solamente guiarnos con solo algunos elementos que siempre manejamos los arquitectos, ¿verdad? Es muy interesante. Me parece que espero que disfruten estos libritos. Hay muchos más, pero lo tengo acá a mano, entonces lo comparto. Joseto, a mí se me ocurría preguntar, a partir de estas anécdotas, experiencias que contó del diálogo y la escucha al maestro carpintero, alguna otra articulación con los saberes populares, los saberes autóctonos, que a veces desde la disciplina llamamos arquitectura vernácula, porque seguramente está lleno, plagado de experiencias así en obra, o por ejemplo profundizar un poco en esto de producir el ladrillo a pie de obra en la vivienda Tacurú, como para llevarnos a alguna anécdota que nos sirva de formación también, ¿no? Que sería un poco eso. Seguro tiene cientos o miles y por ahí está bueno compartir. Anécdotas, bueno, por miles claro, tenemos anécdotas por supuesto, de equivocaciones, de descubrimientos. Me parece que, bueno, un tema, lo vernacular me parece increíble porque tiene una sabiduría de años en cómo operar con materiales, con conocimientos. Y una de las cosas que me preocupan justamente es cómo se van perdiendo toda esta información, ¿verdad? Entonces, se van perdiendo porque vamos borrando huellas, ¿verdad? Entonces, tal vez lo que deseo es que estas huellas no se borren y que podamos nosotros actuar sobre unas huellas preestablecidas bueno, Rafa justamente decía que eran a veces más geográficos que históricos, Rafa de la Iglesia. Pero bueno, pueden ser aspectos biofísicos, pueden ser otros aspectos también. Pero estamos acostumbrados a borrar huellas y traer nuevas huellas que realmente borran y no funcionan, y a un alto costo en todo sentido, costo no solamente económico, sino en el sentido
medioambiental o de impacto. Y eso está ocurriendo, ¿verdad? Estamos mirando para afuera, que no me parece mal, pero hay que entender cómo se adapta, por eso estas palabras me parecieron interesantes, cómo adaptamos. Por supuesto hay cosas que pueden funcionar muy bien, el mango funcionó muy bien a nuestro clima, y también toda esta maravilla de sabiduría de los jesuitas que pudieron implementar en un territorio, vamos a decir, natural. Me parece increíble, es un ejemplo extraordinario de esta intención, ¿verdad? De una civilización, de transformar un lugar, ¿verdad? O de un grupo humano, mejor dicho. Bueno, no me acuerdo de una anécdota específica, pero sí, estas preocupaciones me parece interesante compartir, ¿verdad? Contigo, David. Buenísimo, muchas gracias. No, a vos. Bueno, Joseto, más que agradecido por tu tiempo, por las charlas previas, por esta charla también. Creo que, no sé, creo que nos vamos todos un poco como con la mochila más cargada en el buen sentido, ¿no? Desde dónde pensar esto que bien mencionabas al principio con esas imágenes de tus recuerdos de infancia y la analogía entre, bueno, una adaptación puede ser una buena adaptación o puede ser una mala adaptación, y generalmente cuando es buena está muy ligada a saber leer lo que tenemos delante, ¿no? Y que siempre la parte compleja, leerlo en el sentido amplio, ¿no? Desde aprender de los oficios y hasta poder leer esto que no viene del lugar, como el mango, pero que puede funcionar, ¿no? Que de alguna manera te aleja de los polos, digamos, de solamente con lo propio, ni el otro polo que es solo es bueno si viene de afuera, ¿no? Y pararse como en un punto crítico y ahí poder hacer esas lecturas, que en definitiva nosotros las hacemos con proyectos, pero en realidad forman parte como de una forma de vida, ¿no? De cómo tomamos las cosas, cómo entendemos el lugar donde habitamos y cómo tomamos las cosas que no son del lugar donde habitamos, pero que, como el mango, en algunos casos pueden funcionar y muchas otras tantas seguramente no lo hagan. Así que, bueno, yo agradecerte un poco en nombre de todos, en el mío, y bueno, esperamos vernos pronto, en algún momento, cuando esto afloje un poco. Bueno, gracias Fabio. Bueno, a mí fue un placer conversar con ustedes. Realmente la intención mía no era armar ni un manifiesto ni nada, pero sí este verbo es muy atractivo, ¿verdad? Porque por más que visualmente parezca como que todo es muy local, muy de nuestros materiales, realmente lo que tratamos es simplemente hacer música, ¿verdad? La música del folclore no es autóctono, el folclore viene ¿de dónde? De Europa, creo que Drexler habla muy bien de esto, ¿verdad? En donde todas las músicas tienen un componente, un condimento que viene a enriquecer lo autóctono, vamos a decir. Entonces, por eso me parece interesante reflexionar sobre qué es adaptar, ¿verdad? Porque, o si no, es absurdo empezar a buscar esta figura paternalista, nacionalista o identitario. No, yo creo que tenemos que ser mucho más inteligentes porque al final estamos operando en un mundo, ¿verdad? En un solo lugar, ¿verdad? Que se llama la Tierra, que es un punto azul bueno, que tenemos que cuidar entre todos, ¿verdad? Me parece que por ahí viene la reflexión, ¿verdad? Entonces, el agradecido soy yo y bueno, cuando quieran, me encantaría, por supuesto, verlos personalmente en esa hermosa ciudad que tienen. Y le agradezco a todos por el tiempo, por la paciencia y veo algunos comentarios de agradecimiento. Le agradezco a ustedes por la paciencia y bueno, muchas gracias realmente, muy amables.
Y felicidades, muchas felicidades. Gracias, Joseto, un abrazo y bueno, esperemos que sea pronto. Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Saludos. Hasta luego. Chao, Fernando, Karina. Chao, José. Muchas gracias.